Ok, continuando con el segundo subtema de la unidad 4, que nos dice concepto de estequiometría. Mm, bueno, el término estequiometría dice que proviene de los términos griegos estoshein, que significa elemento, y metrón, que significa medida, es decir, que es la medida del elemento que está quedando, que está relacionado con las cantidades, ¿sí? Y que en realidad nos quiere decir que lo mismo que entra es lo mismo que sale, es decir, está relacionada con la ley de la conservación de la materia. Dice, la estequiometría es el estudio de las proporciones numéricas en que reaccionan químicamente las sustancias. Y tenemos, bueno, pues una ecuación de ejemplo y nos dice que entran 6. Recuerden que este coeficiente nos indica la cantidad de moléculas que entran. Que nos dice que entran 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, produciendo la siguiente molécula más 6 de oxígeno. En cantidades estamos hablando de moles, es decir, que 6 moles de dióxido de carbono deben de ser igual a 6 moles de agua. Que a su vez nos dice que 6 moles de dióxido de carbono debe de ser igual a un mol de la molécula grande, y que 6 moles de dióxido de carbono deben de ser igual a 6 moles de oxígeno. ¿Por qué? Bueno, porque esto ya está pues estequiométricamente dado. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, vamos a copiar esta pantalla y vamos a abrir Paint para hablar sobre esto. Cuando ustedes hacen un balance de materia, comienzan viendo cuántos carbonos hay de entrada y salida, es decir, a este le vamos a poner entrada. Vamos a poner un guión y vamos a poner salida. ¿Sale? Y vamos a comenzar a ver, por ejemplo, qué elementos tenemos. Es lo primero que vamos a anotar y lo vamos a poner en medio de la línea. Carbono, oxígeno, hidrógeno, que son los únicos elementos que tenemos. Sale, vamos a ver cuántos están entrando de carbono. O sea, cuando me refiero a entrada, me refiero a los reactivos, que son antes de la flecha. ¿Cuántos carbonos tengo? Pues tengo 6. Porque este numerito pequeño solo afecta al que tiene a un lado, no afecta a todos, solo al oxígeno en este caso. Entonces tengo 6 que están entrando en carbono. ¿Sale? ¿Cuántos salen? Bueno, acá, que son productos, son los que están saliendo y solo tengo 6 porque recuerden que este subíndice solo altera el que tiene a un ladito. De este ladito, al lado izquierdo, ¿no? Entonces tiene 6. Oxígenos, ¿cuántos entran? Bueno, ahora este coeficiente está afectando este 2 que tiene abajito, porque me está diciendo que son 2 oxígenos, pero que están entrando 6 moles. Entonces sería 6 por 2, 12. Llevamos 12. Y acá tenemos un oxígeno, pero abajo no tenemos ningún número, lo que indica que es 1. 6 por 1, 6. Entonces ya tendríamos 6 por 2, 12 y 6 por 1, 6. Es más, lo voy a extender acá para que no se enreden y se vayan confundiendo. Que sería de la primera entrada 6 por 2. Más lo desarrollamos. Vamos a dejar un espacio un poquito más grande. 6 por 2. Que sumarían 6 por 1, 1. Que es 6 por 1. Entonces tendríamos 12 más 6, que sería igual a 18. Entonces tendríamos 18 de este ladito. ¿Sale?
Y ahora veamos acá. 6 oxígenos. Vamos a hacerlo ahora al revés, ¿no? Que serían, bueno, vamos a ponerle el igual acá. 6 por 1 más 6 por 2. Ahí serían 6 por 1, 6. Y 6 por 2, 18. ¿Cuánto nos daría esto, niño? Perdón, 6 por 2, 12. ¿Cuál 18? Pues nos daría un valor de 18. Está en equilibrio, ¿verdad? Esa es esta geometría, ver que todo esté en equilibrio. Y acá 6 por 2, de las que entran, 12, ¿verdad? Ujú. Y de los que salen serían de hidrógeno, aquí nos marca 12. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, tiene un equilibrio, ¿sí? Eso es estequiometría. Bueno, vamos a regresarnos por acá. Nos dice que pues es la cantidad de moles, ¿no? Que entran 6 moles. Y esto es el equilibrio, ¿no? Ese equilibrio que permanece quiere decir que 6 moles de dióxido de carbono tienen que reaccionar con 6 moles de agua. Que esos 6 moles de dióxido de carbono producen un mol de esta molécula y que 6 moles de dióxido de carbono producen 6 moles de esta molécula, que es oxígeno. Los factores de conversión nos dicen que puede estar 6 mol de dióxido de carbono entre 6 mol de agua o que puede ser al revés, o sea, 6 mol de agua más, en función de 6 mol de dióxido de carbono. Lo mismo acá, es lo mismito, ¿no? Las cantidades de igualdad, bueno, que 6 mol de agua es capaz de producir esto, ¿verdad? Obviamente reaccionando con esto, pero así me está indicando de la ecuación. Y lo mismo, factores de conversión. Eso es estequiometría, simplemente saber que pues hay un equilibrio en una ecuación. Y nos dice, la estequiometría es el estudio de las proporciones numéricas, que es lo que les acabo de decir, lo mismo que entra, lo mismo que sale, que reaccionan químicamente las sustancias, pero eso nos quiere decir que esas cantidades exactas son las que se necesitan para hacer reaccionar la sustancia. Ujú. Bueno, y este sería el tema 4.2.